Gracias, presidente. A lo largo de estos años ha sido clara nuestra posición con respecto a los procesos o procedimientos de designación de altos dignatarios del Estado, por este mecanismo de que un órgano designa y el otro da el acuerdo, con el agravante de que los órganos que designan y dan el acuerdo en el Paraguay son órganos de origen popular, o sea, de elección popular. Tanto el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, como los miembros de las cámaras, tenemos la legitimidad de poder decir que tenemos el origen en la voluntad popular expresada en los comicios. Desgraciadamente, nuestro sistema constitucional contempla un adefesio jurídico, que es el Consejo de la Magistratura, un órgano corporativo que no representa en términos democráticos a nadie y tiene una atribución peligrosa y absurda, que es la de limitar al poder popularmente designado en los candidatos entre quienes puede designar. Ahí está el origen de todos los problemas que estamos llevando adelante desde hace casi 30 años. No puede un órgano de 8 abogados que no representan a nadie y que se designan dentro de un proceso que en algunos casos de ellos, que se parece más a la elección de una seccional o de un comité partidario. Sabemos que eso es así. Y no podemos pretender que este órgano tenga una calidad de selección que no puede tener. Es subordinado, manipulado, dirigido y condicionado en su actuación y en su elección por la misma estructura desastrosa que tiene nuestro sistema constitucional. Entonces tenemos que asumir, y hemos asumido, o han asumido nuestros líderes y dirigentes a comienzo de este periodo constitucional, que eso es así y que jamás va a funcionar este sistema si no es en función de acuerdos circunstanciales de carácter político. Por eso el órgano de selección de magistrados, cuando hay que reemplazar a un candidato liberal, a un ministro liberal de corte, elige un liberal. Y por eso cuando hay que elegir a un colorado, a reemplazar a un colorado, elija a un colorado. Porque así se pactó en el pacto de gobernabilidad, que nadie nos dijo todavía que esté suspendido o derogado, porque no se ha cambiado la causa de ese pacto de gobernabilidad. Que es que nuestro sistema constitucional haría, o está tan mal hecho, que lo que haría si se pretendiera hacerlo funcionar con su idealidad que tiene, no sería gobernable el país. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con la designación de ministros de corte y en este caso con la designación de fiscal general del Estado? El fiscal general del Estado es, en la concepción teórica rigurosa del régimen constitucional, el ejecutor de la política criminal del gobierno. Por eso, en los países que tienen una estabilidad y una estructura desarrollada a lo largo de siglos, el fiscal general del Estado es designado por el presidente de la República y entre los 1.000, 2.000 o 50.000 candidatos que pudiera haber, no entre 3 que le dicen gente que no representa a nadie. Por eso el presidente de la República tiende a manipular lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura para que venga alguien que a él le guste. Y se sabe que si no viene alguien que a él le guste, él no va a designar, como pasó con los ministros de corte. Entonces lo que hacemos son simulacros para mantener una cierta institucionalidad. Todos los fiscales generales designados, todos los ministros de corte designados por este procedimiento han sido productos de simulacros institucionales que esconden la realidad de una distorsión política muy grave. ¿Ante qué situación estamos ahora? Estamos ante la situación de que el Consejo de la Magistratura, con todo su casting y su casting de candidatos, sus puntajes, su historia y compañía, tuvo que designar o designó candidatos entre los cuales tenía que estar alguien del Poder Ejecutivo, a gusto del Poder Ejecutivo, para ser designado. Porque nuestro sistema está tan mal hecho que ni siquiera prevé las consecuencias
de la negativa del Poder Ejecutivo de designar un fiscal general o del no otorgamiento del acuerdo parlamentario. Entonces estamos ante una realidad política. El presidente de la República designó a una persona y nosotros tenemos que darle o no el acuerdo, y con las consecuencias que si no le damos un acuerdo, la Constitución no prevé un mecanismo de salida. Eso podemos estar 7 años como estuvimos con el defensor del pueblo esperando que funcione el sistema. El sistema no funciona, está todo mal hecho. Este sistema está catalogado entre los peores y más absurdos que tienen los sistemas constitucionales en nuestra región. Por eso estamos en esta situación. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que el sistema, al tener el plazo cruzado de 5 años del fiscal general con 5 años del presidente, va a empezar a gobernar, o mejor dicho, va a empezar a ejercer su función. Y esto quiero que me presten atención, porque aquí está para mí el caracuel de la cuestión. Estaba previsto para que ejerciera su función a caballo de 2 periodos presidenciales. Pero con la demora que hubo, este candidato designado por el presidente Cartes no va a ejercer su función significativa de 5 años con el presidente Cartes. Va a ejercer con el próximo presidente de la República. Entonces tenemos un problema político. Y eso tienen que contestar los que pueden ser presidente de la República, que son 2 nomás. Que son el señor Efraín Alegre y el señor Mario Abdo Benítez. ¿Le podemos imponer a ellos 2 un fiscal general de los estados que no sea de su agrado para el ejercicio de una función que es común y compartida? Indisoluble. No se puede, no tiene sentido práctico, y tenemos esa respuesta que se escucha por ahí. Y si no funciona, ya nos vende chupe. Cuidado con eso. Entonces, la primera cuestión es que no se puede tomar la decisión si no hay una manifestación, o es difícil tomar la decisión, las decisiones se pueden tomar, sin considerar el hecho de que el fiscal que aceptemos hoy, designado por el presidente Cartes, sea del agrado de los 2 candidatos que podrían encabezar el próximo gobierno. Yo honestamente pensé que se iba a esperar el 22 de abril saber quién iba a ser el próximo presidente de la República y negociar políticamente incluso la propia renuncia de la candidato, porque sería razonable que el presidente que venga le diga, mira, yo no quiero trabajar contigo. Pero no ocurrió eso. Porque el mensaje que tendría que venirnos de los 2 posibles presidentes de la República tendría que venirnos a través de su partido, o del partido que sería el partido de gobierno. Entonces los liberales tendrían que decirnos a nosotros de manera responsable, nos parece aceptable o no nos parece aceptable otorgar o no el acuerdo presidencial y empezar una negociación para saber cómo vamos a salir ese PAA. Porque mientras no ocurra el acuerdo presidencial, no tendremos renovación del Ministerio Público, con la consecuencia que va a seguir el anterior, que tampoco sabemos si es o no del agrado del nuevo presidente de la República. Los colorados tendrían que habernos dicho, qué posición tiene el posible partido de gobierno y su líder, el candidato al presidente de la República, con respecto a una designación de un fiscal general del Estado. Nada de eso ocurrió, o no está ocurriendo de manera clara. Esa es la situación, no nos engañemos, estamos en una crisis política parecida, bastante parecida, pero tal vez más delicada, a la que tuvimos con la designación del ministro de Corte. Hasta que el Senado, que puede tener toda la soberanía que quiera, designe un ministro de Corte que vaya a ser agradable para el presidente de la República, no le da el acuerdo y terminó la historia, no hay ministro de Corte. Esa es la falencia de nuestro sistema. Si nosotros damos acuerdo al fiscal general del Estado, pueden venir 17 designados, y a los 17 que vengan no dar el acuerdo y no se sabe qué hacer con eso. No tiene solución constitucional, por lo tanto tiene que tener una solución política en el buen sentido de la palabra, amparada por el deseo de hacer bien las cosas,
dentro de la máxima legalidad que sea posible, que este sistema de deficiente legalidad nos da. Y eso es más el problema. Por eso me preocupa y hasta me fastidia un poco cuando la cuestión se plantea en un anticartismo neófito, un neófito anticartismo delirante a veces, o un neófito procartismo también delirante que escapa a la cuestión de fondo. Tenemos que solucionar una crisis política porque es político el problema de designación de un fiscal general de Estado como lo es de un ministro de Corte, que en gran parte es consecuencia de las deficiencias de nuestro sistema que nos meten en este brete y que tiene que ser solucionado con un nivel de entendimiento superior que hace a la gobernabilidad y al cumplimiento de las funciones y misiones que tienen los distintos órganos de Estado. No se va a arreglar la crisis del Ministerio Público con esta fiscal o con la otra, o con otro. La crisis del sistema judicial, del Ministerio Público, etcétera, tiene raíces mucho más profundas. No se va a arreglar en función de a quién se ponga ahí. Se va a arreglar si el futuro presidente de la República, si nosotros y los líderes políticos principales del país entienden que hay que encontrar una solución a ese problema que va mucho más allá que la mera designación de un funcionario o de la persona a cargo, y que tiene que pasar necesariamente por una convención nacional constituyente que desaloje de nuestro sistema jurídico unas instituciones tan mal diseñadas y tan ineptas para hacer funcionar la república y la democracia, si no es mediante tranzas oscuras y subterráneas de cuestiones que tendría que transar la política pública y abiertamente con los sistemas clásicos que no sé por qué razón en estas últimas décadas nos negamos a adoptar en el Paraguay. Así que yo les ruego, queridos, estimados colegas, que tomemos una decisión sabiendo que la vamos a tomar con una enorme deficiencia, una gran deficiencia y con un gran riesgo de desacierto, porque no tenemos un pronunciamiento claro, transparente, franco, de los dos sectores que pueden gobernar, que será el nuevo gobierno del país en la próxima, ya en este año, que nos han pronunciado sobre una cuestión tan importante como es expresarnos la viabilidad de aceptar ejercer su gobierno teniendo en su equipo de ejecución de la política criminal del Estado con un fiscal general que sea armonizable al proyecto político. Gracias. Muchas gracias.